Tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitieron comunicados para desmarcarse de la convocatoria del presidente de esa entidad, Allen Berbera, para confirmar una veeduría ciudadana que evalúe la destitución de jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria del 2018. En la misiva, Nicole Bonifaz resalta que esta convocatoria fue realizada en forma unilateral y sin el conocimiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Agrega que el 31 de agosto solicitó un informe jurídico respecto a las implicaciones que tendría el conseguir con esa veeduría, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. El Consejo de Participación Ciudadana y el juez de Montecristi, Leiber Quimis, están en la mira de la Corte Constitucional. El organismo evalúa si incumplieron el dictamen del 2019 que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio dirigido por Julio César Trujillo, entre ellas el nombramiento de la propia Corte y de funcionarios actuales, como la fiscal general Diana Salazar. El juez dispuso la creación de una veeduría que revise lo hecho por el transitorio y Allen Berbera, titular del Consejo de Participación Ciudadana, ya dispuso su conformación. El presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió este martes 5 de septiembre 2 nuevos decretos de ley a los que el gobierno nacional los califica como urgentes en materia económica, un requisito que debe ser revisado por la Corte Constitucional. En un boletín, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que los proyectos son sobre gestión de riesgos y desastres y equilibrio organizacional y transparencia de las finanzas públicas. El primero sería un instrumento para enfrentar el muy posible fenómeno del Niño, aunque según la propuesta del Ejecutivo serviría además para encarar otro tipo de desastres como terremotos. El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi Manabí, Leiber Quimis, es investigado por prevaricato. Quimis fue quien ordenó el 29 de agosto al Consejo de Participación Ciudadana que financie y conforme la veeduría para revisar las acciones que realizó el Consejo de Participación Transitorio dirigido por Julio César Trujillo. La Procuraduría lo denunció porque no podía tomar esa resolución, ya que la Corte Constitucional blindó las decisiones del Consejo Transitorio. Además señala que el magistrado de Montecristi no era competente para resolver la acción, pues la sede del organismo está en Quito. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está nuevamente envuelto en una polémica y esta vez por la intención que tuvo el presidente del organismo, Allen Berbera, de querer revisar las decisiones cuyo titular fue Julio César Trujillo. Hace apenas 6 días, Vera arremetió contra la administración de Trujillo y celebraba la decisión del juez de Montecristi, quien dispuso conformar una veeduría para diagnosticar y evaluar la decisión de los jueces de la actual Corte Constitucional, que en el 18 fue renovada por una disposición del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Mientras jugaba cartas con un compañero después de su jornada de trabajo, fue asesinado con 3 tiros el agente de control municipal de Machala, Cristian Castro. Según los testigos, un tipo que se movilizaba en una motocicleta ingresó a las instalaciones de la Unidad de Seguridad y Vigilancia de la Comisaría Municipal de la capital bananera, ubicada a unos 30 metros del Comando de Policía de El Oro, y ejecutó al funcionario. Su compañero resultó herido y fue trasladado a una casa de salud. De acuerdo a un testigo, el perpetrador llegó al lugar sumamente vestido y arreglado y comenzó a disparar. Una niña que fue secuestrada la mañana de este martes 5 de septiembre cuando estaba en camino a su centro de estudios en Quevedo, provincia de Los Ríos, fue liberada por sus captores. El video de este crimen se viralizó en redes sociales, en donde se ve que el carro en donde estaba el estudiante fue interceptado por otro vehículo del que salieron hombres armados para llevársela. Esto ocurrió a las 6:30 de la mañana, según la fecha de la cámara que grabó el hecho. La Policía Nacional comunicó a través de un parte policial que la menor fue encontrada posteriormente en buen estado a la altura de una unidad educativa. La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia de 10 años en contra de Alex Q como autor de homicidio. El fiscal a cargo del caso expuso durante la audiencia de apelación a la sentencia de 10 años de privación de libertad que el procesado apuñaló a 2 hombres la madrugada del 3 de diciembre del 2021. Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Cayambe, en donde murió Luis T., mientras que la herida
propinada a David M., de 19 años, no comprometió órganos vitales. Por segunda ocasión, en menos de una semana, los privados de libertad de la cárcel de Turi, en Cuenca, salieron de sus celdas y llegaron hasta los techos en un nuevo intento de amotinamiento. Moradores de la zona reportaron lo ocurrido desde las 12:30 del martes 5 de septiembre. Medios locales informaron que como medida de precaución la policía cerró la vía de acceso vehicular. Se conoce que 400 militares y 200 policías están en los alrededores de la prisión para retomar el control. 3 adultos y un menor de edad fueron procesados por transporte de explosivos ocurrido la madrugada del pasado 1 de septiembre. La Policía Nacional encontró 40 tacos de dinamita dentro de un taxi que se movilizaba en Tena, provincia de Napo. Información preliminar apuntaba a que los 4 hombres también estarían involucrados en la explosión de un tanque de gas que se registró momentos antes en el puente del sector Anchidona. 2 adultos se mantienen en prisión preventiva, el adolescente con internamiento preventivo y el cuarto ciudadano, el conductor de un taxi, tiene prohibición de salida del país y obligación de presentarse 2 días a la semana en la Fiscalía. En un Congreso dividido, los legisladores regresaron al Capitolio y necesitan evitar un cierre de gobierno. Los fondos terminan el 30 de septiembre cuando acaba el año fiscal y hay poco tiempo para negociar porque solo el Senado está en sesión y la Cámara volverá solamente la próxima semana. Si cerramos, todo el gobierno cierra. Las investigaciones, todo lo demás, perjudica al público estadounidense. Una medida de financiación a corto plazo para mantener abierto el gobierno está sobre la mesa, pero los líderes republicanos enfrentan resistencia dentro de sus propias filas, con los conservadores que abrazan la idea de un cierre si no obtienen cortes presupuestarios. No debería haber una razón para cerrar el gobierno. Creemos que el Congreso debe hacer su trabajo. Es su trabajo. Las negociaciones bipartidistas siguen adelante y en ellas ha siempre jugado un papel clave Mitch McConnell, líder republicano del Senado. Sin embargo, ahora preocupa su salud después de 2 recientes episodios de parálisis temporal mientras hablaba en público. El médico del Congreso garantizó este martes que McConnell está bien. No hay evidencia de que usted tenga un trastorno convulsivo o que haya experimentado un derrame cerebral, una isquemia o un trastorno del movimiento como la enfermedad de Parkinson. No se recomiendan cambios en los protocolos de tratamiento mientras continúa recuperándose de su caída de marzo de 2023. En medio de una posible amenaza de cierre del gobierno, los republicanos de la Cámara de Representantes consideran si seguir adelante con una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden y los negocios de su hijo, Hunter Biden. Hasta ahora las investigaciones no han producido pruebas. La ley SB 1718 registra el primer arresto en Florida y se trata de un ciudadano mexicano identificado como Raquel López Aguilar, de 41 años de edad. A finales de agosto, el hombre conducía una camioneta blanca según registros oficiales. Fue interceptado por la patrulla de autopistas del estado de Florida. El reporte indica que López Aguilar no contaba con documentos estadounidenses y al mismo tiempo en el interior de la camioneta llevaba a otras personas, 4 de ellas también indocumentadas. La Oficina Consular de México en Orlando maneja el caso. Raquel López, que nos dice que no venía conduciendo, es arrestado y acusado de 5 cargos por contrabando por cruzar de Georgia a Florida a personas sin papeles. El 21 de septiembre será la próxima audiencia de Raquel para conocer los cargos que el fiscal del estado tratará de imputar a una persona inocente ante una ley a todas luces ilegal y autoritaria. Estamos seguros de que en menos de un mes Raquel saldrá libre. La ley SB 1718 está vigente desde julio de este año y fue aprobada en Florida con el propósito de erradicar el tráfico humano y contrabando de personas. La legislación también ha sido criticada por organizaciones a favor de las libertades civiles. Yo fui indocumentado por 15 años de mi vida y yo sé exactamente lo que es el miedo de no saber de lo que puede pasar al momento que entras en tu carro para solamente ir al trabajo, a la escuela, a recoger un niño o que sea.
Este grupo de migrantes intentaba protegerse al escuchar disparos de arma de fuego tras cruzar la frontera irregularmente en San Diego. Las imágenes fueron difundidas por la patrulla fronteriza, que asegura haber documentado en meses recientes varios casos de traficantes que disparan a sus agentes. Polleros que anden armados es un nuevo tipo de polleros. También publican en redes sociales las armas que han encontrado en algunos casos de contrabando humano. Esta es una nueva tendencia en la migración por la zona. Y aquí los cárteles, los dos principales que están operando, ya tienen como parte de sus actividades el tráfico de personas a Estados Unidos. Tratan del grupo rival no haga esa actividad y están enfrentándose entre los mismos, ahora sí, polleros y lastimando lamentablemente a algunos migrantes. En agosto, un grupo que buscaba a sus familiares desaparecidos localizó restos humanos cerca del muro fronterizo. Preliminarmente, la fiscalía determinó que eran 5 personas. Pueden ser víctimas de estos criminales, secuestro, pero también pueden fallecer por insolación. Antes, el crimen organizado cobraba derecho de piso a los traficantes de personas, pero en general no estaban directamente involucrados en el contrabando. El académico sostiene que las cosas van empeorando. Creo que el fenómeno se va a hacer más amplio, porque la zona se presta, es una zona con un alto volumen de migrantes y además no solo nacionales, sino de muchas partes del mundo. Después de una reducción en los cruces ilegales tras la derogatoria del Título 42, las cifras comenzaron a repuntar. A medida que aumentaron los cruces fronterizos ilegales en agosto, con más de 177,000 entre los puertos de entrada, también lo hicieron aquellos que eluden activamente los puntos de control y evaden la captura. Se han documentado más de 1,7 millones de escapados. Con esta perspectiva, el estado de Texas sigue impulsando sus medidas de seguridad fronteriza, aduciendo falta de control de la administración federal, por lo que este ejercicio fiscal 2024-2025, que se inició el 1 de septiembre, cuenta con $5,100 millones de presupuesto. Eso incluye $4,500 millones más que el periodo anterior. Es muy costoso para el gobierno de Texas. No está claro si reducirá la migración general a Texas o a cualquier otra parte de la frontera. Ha habido muchos cambios de política en la frontera durante la última década. Creo que Texas está tratando de poner algún tipo de impedimento en ciertas áreas, pero la patrulla fronteriza está ahí permitiéndoles entrar y hace caso omiso a las autoridades tejanas. El gobierno federal, que por su parte insiste en que se necesita una reforma migratoria y bipartidista para dar soluciones al tema, ha visto falta de apoyo de los republicanos. Uno de los logros legislativos que va de la mano al presupuesto es el acompañamiento de otros estados para este propósito, siendo más de una docena los que apoyan a Texas en este fin. La tristeza invade el hogar de Orly Navarro. Su pareja y madre de sus 2 hijos, Angie Karina Peraza, de 29 años, murió el 28 de agosto bajo la custodia de la patrulla fronteriza en circunstancias que todavía están por esclarecerse. Los niños de 6 y 4 años se encuentran en un albergue a la espera de ser reunificados con su padre. Yo en todo el camino venía hablando con ella me decía que venía súper bien. Incluso cuando estaba cruzando el río, ella me llamó por videollamada y me dijo: amor, yo aquí estoy ya cruzando el río, en prontos minutos me llama a mí, le voy a llamar cuando me tenga migración. Angie Peraza le habló el 27 de agosto a las 8 de la noche para decirle que ya estaba con la patrulla fronteriza y que faltaba poco para estar juntos. A través de un comunicado, la agencia migratoria dijo que la inmigrante hondureña tuvo una complicación médica y fue trasladada a un hospital donde fue declarada muerta. Orly Navarro llegó a Estados Unidos hace un mes. Su padre dijo que hizo los arreglos para traerlo a Estados Unidos porque enfrentaba amenazas de muerte. Tomamos la decisión de un día para otro porque a él, pues gracias a Dios está vivo, porque el día que lo estaban esperando, que lo iban a matar ese día, pues hubo uno que le sopló el oído, pues. Angie Peraza salió de Honduras el 13 de agosto. Los abuelos están comprometidos para cumplir los sueños que esta madre tenía para sus 2 niños. Ellos van a tener todo el amor del mundo. Se les va a hablar de su mamá porque su mamá dio la vida por ellos, pues. El padre está en contacto permanente con la trabajadora social a la espera de que le dé una fecha de reunificación con los niños. Los niños están sufriendo que no está la mami, sufriendo que no me miran a yo. Me hablan que papi, ¿cuándo me vas a venir a traer?
No han venido así a resolver ni a preguntar ninguna situación de los migrantes, ni saber cuántos habemos. El migrante venezolano Efraín Castillo se encuentra en Necoclí, paso obligatorio para quienes planean cruzar la selva del Darién para luego dirigirse a Estados Unidos. Como él, más de 2.000 migrantes allí permanecen al no poder pagar los $50 que cuesta abordar un bote que los lleve a la entrada de la selva. La Cruz Roja sí estuvo por ahí en estos días preguntando sobre la salud de los niños. La situación es crítica porque las poblaciones de Turbo y Necoclí ven pasar un promedio diario de 2.000 migrantes cada una y las autoridades temen un posible cierre de frontera por parte del gobierno de Panamá, lo que generaría una crisis de hambre en esta región. Yo creo que merece la mayor atención el compromiso del gobierno nacional para el diálogo también con el gobierno de Panamá, que ha amenazado seguramente con el cierre de fronteras. Ante el drama de los migrantes en la frontera de Colombia con Panamá, desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hicieron un llamado a los países receptores de migrantes de tránsito para que promuevan soluciones basadas en los derechos humanos a los retos de la migración y garanticen una gobernanza de las fronteras en consonancia con las normas internacionales. Instamos a Corea del Norte a que ponga fin a sus negociaciones sobre armas con Rusia y cumpla con los compromisos públicos que ha asumido Pyongyang. La petición que salió de la ONU en un comunicado conjunto de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido no parece estar siendo acatada por el líder norcoreano Kim Jong-un, quien según un reporte del periódico The New York Times se reunirá en el marco del Foro Económico del Este en Rusia con Vladimir Putin. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, rehusó pronunciarse. No tenemos nada que decirles sobre este tema. Sin embargo, la perspectiva de la reunión y los recientes esfuerzos de Rusia para acercarse a Corea del Norte, según Patricia Lewis, jefa del Programa Internacional de Seguridad de Chatham House, ya habría establecido objetivos claros para ambas partes. El ministro de Defensa ruso Shoigu los visitó y obviamente hablaron sobre el suministro de armas. Pero creo que lo que Corea del Norte quiere es algo a cambio de eso. Obviamente le gustaría tener verdadera tecnología de misiles de alta tecnología, etc. También puede querer una demostración conjunta de fuerza con Rusia, como ejercicios militares, navales, etc. Eso puede ser parte de las conversaciones. Según Andrei Lankov, experto en Corea del Norte de la Universidad de Komin en Seúl, la motivación de Rusia está directamente relacionada con la guerra en Ucrania. Sin la guerra de Ucrania, a Rusia no le importaría Corea del Norte. Probablemente seguiría las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y sería un participante razonablemente confiable en el régimen de sanciones. Entonces, creo que la guerra de Ucrania fue una muy buena noticia para Corea del Norte. La Casa Blanca confirmó este martes que el presidente dio negativo para COVID-19. El anuncio llega luego de que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, diera positivo este lunes. Biden prevé viajar el jueves a India para asistir a la cumbre del G20. La esposa del mandatario tiene 72 años, presenta síntomas leves y ya había contraído COVID-19 en agosto del año pasado. Esta vez volvió a dar positivo para COVID-19 a pesar de estar vacunada. Este martes continúa el éxodo de los asistentes al festival Burning Man después de que las inundaciones dejaran a decenas de miles varados en el desierto de Nevada. Este lunes los caminos embarrados que dejó la inusual tormenta se habían secado lo suficiente como para permitirles comenzar la evacuación del desierto del norte de Nevada. Los organizadores del evento permitieron que el tráfico saliera a la carretera principal y a la vez instaron a los asistentes a retrasar su salida para aliviar el tráfico. El evento comenzó el 27 de agosto, pero se frustró desde el sábado 2 de septiembre tras la tormenta que trajo lluvias torrenciales. Le hago entrega oficialmente de esta metodología. Con presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se dio el primer acercamiento entre el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el presidente actual, Alejandro Yamatei, quien aseguró que el 14 de enero de 2024 se hará la transmisión de mando, como lo manda la Constitución, descartando las dudas sobre si Arévalo podrá tomar posesión. Con contundencia, como me lo han pedido,
el doctor Arévalo será el próximo presidente. El presidente electo había denunciado anteriormente un golpe de Estado en curso para evitar su toma de posesión y aprovechó esta reunión para pedir que se respete el debido proceso. A instituciones que mantienen una actitud de agresión y de acoso, sigan el ejemplo. A criterio del experto Francisco Quesada, la reunión fue un buen paso, pero no garantiza la toma de posesión de Arévalo. No creo que sea ninguna garantía. Y la presencia de la OEA permite la vigilancia del proceso a nivel internacional. Es una ventana para que la comunidad internacional nos observe. Arévalo describe como asalto ilegal a una investigación emprendida por el Ministerio Público sobre supuestas irregularidades en la formación de su partido Movimiento Semilla, suspendido por orden de un juez penal, resolución que el Tribunal Supremo Electoral dejó en suspenso. A estos vividores y mercenarios de la información, financiados por intereses extranjeros, les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar, jamás nos van a dividir. Así calificó a los periodistas el jefe del Ejército de Nicaragua, el general de brigada Julio César Avilés, en su discurso por el 40º aniversario de las Fuerzas Armadas. Según Avilés, los periodistas han pretendido que la institución castrense deponga a la actual administración. Ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. ¡Jamás lo haremos! A inicios de septiembre, el diario digital Confidencial publicó un reportaje sobre la sumisión del ejército al partido oficialista Frente Sandinista. ¿Por qué ataca a los periodistas? Porque han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales en zonas rurales, porque los periodistas han revelado la complicidad del ejército con grupos paramilitares a quienes no desarmó. Organizaciones de periodistas han rechazado los señalamientos del jefe del ejército. Los periodistas jamás hemos promovido un golpe de Estado contra el régimen. Simplemente hemos hecho nuestro trabajo de informar. En mayo de 2020, el general Julio César Avilés fue sancionado por Estados Unidos por supuestamente apoyar a los grupos paramilitares que reprimieron las manifestaciones contra el gobierno. Llegamos hasta aquí para cerrar con la histórica Regata de Venecia, un evento que tiene lugar cada año a inicios de septiembre y en el que una gran cantidad de barcos tradicionales italianos navegan por el Gran Canal de Venecia. Su tripulación, vestidos de época, realiza carreras de remo exhibiendo sus góndolas, una tradición de la que también disfrutan los seguidores que siguen la competencia alrededor de el canal. Con esta imagen llegamos al final de esta emisión. Soy Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.